Ok, ¿me escuchan? Chile. Ok, listo, vamos a comenzar de nuevo. ¿Me informan por favor si ven mi pantalla? ¿Se puede ver? Chile. Ok, buenas noches, mi nombre es Jocelyn Cruz. Voy a ser su docente en el área de legislación laboral. En este momento vamos a hacer un recorrido por la plataforma que vamos a estar usando. Si ustedes se fijan, esta es una aula en Classroom donde ustedes pueden ver o apreciar cada vez que yo les asigne una tarea, cada vez que yo les, les haga un comunicado, ustedes lo van a poder ver por medio de la plataforma. Las clases siempre van a ser por vía Zoom, pero vamos a tener acceso a esta plataforma. Ustedes van a poder ver los trabajos asignados. Por ejemplo, ustedes véanme ahorita en la parte de arriba, están novedades, trabajo en clase. ¿Lo pueden ver? Ok, yo ahorita entré a trabajos en clases, entonces aquí ustedes pueden ver algunos contenidos que yo les he cargado, como es la presentación. Ese solo es un recorrido en la plataforma. Cada vez y las fechas igualmente. En eso sí, quiero informarles que cuando se les asigne una tarea, ustedes tienen que ser responsables, porque desde aquí de la plataforma uno pone la fecha y la hora, que es una vez que se cumpla ese periodo, entonces ustedes ya no van a tener acceso, ni yo, de poder administrar ese horario de las tareas. ¿Estamos? Chile. Listo. Ahora vamos a hacer una pequeña presentación. Aquí en la plataforma yo les dejé una presentación sobre, sobre una, conozcámonos. En ese apartado donde dice conozcámonos, ustedes van a poder entrar y ahí ustedes van a hacer una pequeña presentación, como quiénes son ustedes, a qué se dedican, qué les gusta y cuál es como la perspectiva que tienen sobre esta clase. No lo vamos a hacer ahorita, solo se los estoy mostrando para que ustedes lo conozcan y se vayan familiarizando con la plataforma. ¿Mm? Ujú. Seguidamente. Voy a presentarles aquí una presentación como esta. Es más o menos lo que ustedes me van a hacer en, en el apartado que dice Conozcámonos. Entonces, eso es para que ustedes me conozcan, conozcan un poco más acerca de mí. Yo soy psicóloga, soy egresada de la universidad y tengo un máster en Dirección de Recursos Humanos. Me considero que soy una persona apasionada en la enseñanza, el crecimiento personal. Tengo experiencia en el área de docencia. Nuestra clase se llama Legislación Laboral. En este curso, mi expectativa o mi intención es que no es que ustedes solo aprendan lo que son conceptos básicos, sino que las herramientas que nosotros podamos aprender en este apartado, pues ustedes sean de provecho para su vida laboral. Algunas de las reglas de nuestra clase es el respeto mutuo. El respeto mutuo, cuando hablamos de eso, pues me refiero a que yo espero em, que ustedes respeten los horarios de la clase, respeten las formas de las actividades, se respeten entre ustedes, la puntualidad, puntualidad en enviar los trabajos o los proyectos que tengamos en la clase, la participación activa. Yo generalmente no les digo, por ejemplo, tienen puntos por participación, pero puede ser que al final de la clase yo diga, estos son o nombre yo como los alumnos que más destacaron en esa clase y puede ser que yo asigne una puntuación. Así que tómenlo o considérenlo que la participación es activa, ¿ok?
Uso responsable de la tecnología. A esto me refiero que yo sé que muchos actualmente estamos usando muchas plataformas de tecnología y de inteligencia artificial. Y entonces que ustedes sean conscientes de cómo usan esa información, si la leen, si se aseguran que esa información es correcta y que no solo copien y peguen. La escucha activa, pues es así. Necesito yo que nos sepamos comunicar. Tanto yo hablo como ustedes también me den una retroalimentación, si están entendiéndome algún concepto. Y también pueden en su momento interrumpir la clase, preguntarme, siéntanse seguros de que lo pueden hacer. ¿Qué más? Y entrega oportuna a los trabajos, ya lo hablamos, una actitud profesional al momento de entregar sus tareas. Que si yo digo, por ejemplo, yo siempre les estoy diciendo si necesito portada, si es necesario, si es un trabajo en equipo, pues que la actitud profesional es, si trabajó, se apunta, ¿cierto? Si no, pues no. Y cero plagio, todos ya conocen eso, ¿verdad? Que es solo copiar y pegar. Pues nosotros manejamos muchos métodos para saber si ustedes hacen ese tipo de plagios. Entonces, en eso sí tienen que tener mucho cuidado. Nuestra clase, ¿cómo se llama? Como les dije, legislación laboral. Posibles visitas académicas que se pueden dar en esta clase. No les estoy diciendo que las vamos a hacer, pero es una probabilidad. Visitas académicas puede ser la Secretaría del Trabajo y Seguridad Social, tribunales de justicia, empresa privada, mediana o grande, es decir, una visita como para saber cómo gestionan la legislación laboral estas empresas. Inspección del trabajo, sindicato, una ONG o visitar una empresa del sector público como la INE, el SANA o hospitales. Expectativas de la clase, ¿qué espero yo? De su parte, espero que estén comprometidos, que tengamos una participación activa, que haya respeto y ética. Como docente, espero que esta clase sea una oportunidad de desarrollo de habilidades profesionales y una actitud participativa de su parte, ya que la clase es con bastante contenido. Me refiero a contenido que estamos viendo el código del trabajo. Entonces, no es algo que ustedes necesiten memorizar, pero sí van a necesitar, por ejemplo, tener a mano las herramientas necesarias, como es el Código del Trabajo, la Constitución de la República, que son las herramientas que más utilizamos. ¿De acuerdo? ¿Qué más necesitamos? Bueno, como docente, yo espero curiosidad de su parte, que podamos llevar a cabo ciertos pensamientos o alguna situación que ustedes estén viviendo en su propio entorno laboral y que la podamos abordar desde este espacio. Que ustedes no tengan miedo, todos esos eventos o presentar un caso. Si ustedes no quieren, por ejemplo, estar hablando de su lugar de trabajo, pero si tienen la oportunidad de poder hablar de un caso en específico, por ejemplo, decir, tal persona está viviendo un caso tal y no es necesario que ustedes estén, por ejemplo, mencionándome qué tipo de empresa, porque a veces hay empresas que no permiten que el empleado pueda como salir a brindar información. Entonces, por eso, si ustedes quieren tocar en algún momento algún tema similar, entonces siéntanse seguros que solo pueden mencionar como el caso en particular. Y aquí yo les hago una pregunta reflexiva como, ¿y tu expectativa cuál es? Que esa pues obviamente me la van a responder en el apartado de Conozcámonos. Luego tenemos temas relacionados con la legislación laboral. Podemos hacer proyectos como análisis comparativo, simulación de una inspección laboral, creación de un reglamento interno de trabajo, estudio de casos o de un conflicto laboral, como yo les mencionaba, proyecto de entrevista simulados, una campaña educativa sobre derecho laboral, tribunal simulado o un juicio laboral. Y esos son mis contactos. Yo aquí les dejo lo que es mi correo y mi número de teléfono por si en algún momento
o en algún espacio ustedes tienen algún problema y necesitan comunicarse conmigo, pues toda esta información ustedes la pueden ver en la plataforma. Seguidamente, no, me gustaría saber si alguno de ustedes ya pudo entrar a la plataforma. En ese, yo les dejé un apartado donde íbamos a hacer un quiz. Ese quiz no tiene ningún valor, solo yo quería como saber cómo nos encontramos nosotros. Y digo nosotros porque me incluyo, ¿verdad? Porque a veces hay información que quizás ustedes pueden manejar también. Y entonces era como el objetivo es abordar qué tanto ustedes conocen de la clase. Entonces me gustaría saber si alguien ya lo logró visualizar, si lo logró contestar. ¿Quién? Yo. Oh, muy bien. ¿Y los demás? Bien. ¿Visualizan lo que es el cuestionario? Silly, silly. Ok. Sí, Aquí yo veo que algunos pues ya pudieron ver, tengo algunas respuestas. Algunas puntuaciones ya están visualizadas en la estadística. Mm, Vamos a ver. Esta es una actividad que es de forma individual. Vamos a hacer lectura un poco ligera de lo que era como abordar el tema. ¿Cuál es la finalidad principal del Código del Trabajo? Pues establecer normas sobre relaciones laborales entre los empleadores y los trabajadores. ¿Cuál de los siguientes elementos no es esencial en un contrato de trabajo? No es esencial. ¿Cuáles creen ustedes? Esa pregunta, ¿verdad? Donde dice mutuo acuerdo para estudiar, porque estamos hablando de un ambiente laboral, no estamos hablando de un ambiente de estudio. En la siguiente, ¿qué se entiende por contrato individual de trabajo? Es un acuerdo entre un empleador y un trabajador donde se respetan servicios, donde se prestan, perdón, servicios personales a cambio de una remuneración. ¿Qué institución se encarga de velar el cumplimiento de la legislación laboral? El Ministerio del Trabajo. El Ministerio del Trabajo también es la ente encargada de, por ejemplo, si ustedes tienen un problema en su trabajo y no se les resuelve desde la instancia de recursos humanos, entonces ustedes pueden ir a la Secretaría del Trabajo, presentar su problema y es el ente encargado de regular lo que es la empresa privada y las empresas públicas. ¿Qué es el salario mínimo legal? Es la cantidad mínima que por ley debe pagar un empleador a un trabajador. Todo eso está regulado también en el Código del Trabajo. ¿Qué derecho laboral protege a las mujeres? Ese estaba súper fácil, miren. El derecho a la licencia por maternidad. ¿Cuál de la jornada ordinaria máxima de trabajo según la legislación en la mayoría de los países? 8 horas diarias. ¿Qué es el preaviso? Una notificación que se da antes de terminar una relación laboral. ¿Cuál es la diferencia entre un despido justificado y un despido injustificado? Que el justificado se basa en causas legales y el injustificado pues no tiene ninguna causa legal. Es decir, si a usted, por ejemplo, su patrono la despide, usted no ha hecho nada, ni siquiera sabe por qué la está despidiendo, entonces ese acto puede ser un delito que puede llegar a una instancia de llegar hasta la Secretaría del Trabajo en donde su caso puede ser resuelto de la mejor manera si su patrono no presenta por qué lo está despidiendo si no hay una justificación. Y la última pregunta, ¿qué es el fuero sindical? La protección que impide despedir a un trabajador. Bueno, esto fue todo donde estábamos evaluando lo que es, qué conocíamos nosotros sobre el tema. Seguidamente, vamos a hacer ya, a conocer un poco abordando el tema con una presentación. Legislación laboral en Honduras.
En ese apartado estaremos hablando de lo que son los derechos, los deberes y el marco normativo que regula el derecho laboral en Honduras. Como objetivos de la clase tengo que comprender los fundamentos de la legislación laboral hondureña, identificar las principales fuentes del derecho laboral, analizar los derechos y las obligaciones tanto de los patrones como de los empleados, reconocer las instituciones encargadas de la supervisión laboral. Es como un objetivo importante esta parte, reconocer las instituciones encargadas de la supervisión laboral para que ustedes conozcan y sepan que si ustedes están siendo tratados mal en su trabajo, hay empresas e instituciones encargados de velar que ustedes tengan una buena satisfacción en su lugar de trabajo. Seguidamente, pues vamos a entrar ya de lleno a lo que es el tema Introducción al Derecho Laboral. Como definición tengo que el derecho laboral es el conjunto de normas que regulan las relaciones entre los empleadores y los trabajadores. La importancia de este conjunto de normas es garantizar que las condiciones laborales sean justas y equitativas. En el contexto hondureño, pues ustedes ya conocen que hubo una revolución desde la promulgación del Código del Trabajo, donde nace pues desde la historia, donde generalmente anterior o épocas anteriores pues no se tenía lo que es unas normas específicas para las personas que estaban siendo vulneradas en los trabajos. La historia remonta desde lo que son las zonas mineras y las zonas bananeras, donde las personas eran obligadas a trabajar, por ejemplo, 12 horas seguidas, no tenían descanso, las personas se podían despedir sin importar si tenían una antigüedad, contrataban menores de edad, o sea, era un solo relajo, donde el empleador siempre era como la persona que como yo le pago, entonces el empleado era visto como alguien que solamente tiene que cumplir sin tener ningún derecho. Entonces, después de esa evolución de la promulgación, se constituyó lo que es el Código del Trabajo y en donde ya tenemos una regulación y cómo podemos nosotros defendernos, tanto el patrono como los empleados, porque también es común que tanto los empleados como los empleadores tenemos obligaciones y responsabilidades. Entonces, puede verse desde dos enfoques, que habían también empleados que no querían como someterse o empezaron también a armar lo que son los sindicatos, que el sindicato en su momento fue creado para lo mismo, para garantizar que las jornadas laborales fueran justas y equitativas, pero también, según la historia, muchas veces muchos se afianzaron a lo que era el derecho a poder tener un sindicato y entonces el sindicato luego venía a hacer como una parte o a hacerle frente a los empleadores. Entonces es aquí donde se debe de tener un equilibrio tal, tanto para los empleados como para los empleadores. ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento? Hola, No, no, ¿me están escuchando? Ok, entonces ustedes se preguntarán, ¿qué es el derecho laboral? El derecho laboral como tal es la rama del derecho que regula las relaciones individuales y colectivas entre trabajadores y patrones, estableciendo normas sobre lo que es contratación, condiciones de trabajo, la remuneración, la seguridad social y la resolución de los conflictos que se puedan dar, tanto en la empresa como a nivel social. Como fuentes nacionales que regulan lo que es el derecho laboral, tenemos la Constitución de la República, el Código del Trabajo, la Ley del Seguro Social y el Reglamento Interno
y los contratos colectivos. En esta clase me gustaría o me voy a enfocar más en lo que es el código del trabajo. El código del trabajo es una herramienta que tiene que ser conocida tanto para el patrono como para ustedes. Entonces, a mí me parece que es un tema de vital importancia que ustedes, eh, desde estas instancias de ser estudiantes, ustedes también son empleados o también puede hacer que tenemos aquí en la clase empleadores. Entonces, el código del trabajo es una herramienta que la debemos de conocer todos por igual para que nosotros conozcamos cuáles son nuestros derechos y que no sean vulnerados. Y que los empleadores pues también reconozcan cuáles son sus responsabilidades cuando tienen personal bajo su cargo o una empresa. También existen fuentes internacionales como son los convenios de la Organización Internacional del Trabajo. Este convenio de la organización son pactos que se hacen entre países y se regulan para que el derecho laboral sea pues valorado en todos los países y no se tenga como una distinción. Por ejemplo, que en Honduras se maneje un convenio, que en Nicaragua sea otro. Entonces, este convenio lo que viene a hacer es que todo sea como un pacto y que todos se rijan por las mismas leyes. Principios del derecho. ¿Por qué no me aparece? Ok, en los principios del derecho laboral tenemos varios principios. El primero es el principio protector. El principio protector viene más que todo a proteger al empleado. Incluso en el Código del Trabajo hay un apartado que habla o se refiere generalmente donde se habla de la igualdad y discriminación. Entonces el principio protector es como el número uno o la vértebra de lo que es los principios del derecho laboral. Entonces, en el Código del Trabajo tenemos un apartado, como les decía, de ustedes si en algún momento sienten que existe una desigualdad en sus trabajos, por ejemplo, se da mucho en la actualidad, que por ejemplo alguien puede ser o puede estar en un puesto directivo, puede ser mujer o hombre, y si uno no conoce la igualdad, por ejemplo, de género, siempre se sigue marcando. No sé si ustedes en sus trabajos actualmente pues han vivido esa situación donde, por ejemplo, se prioriza si alguien es del género masculino, que generalmente se dice que esa persona puede tener mayor potencial solo por ser hombre y que las mujeres a veces están en desventaja por si sale embarazada, que va a tener un periodo de maternidad. Entonces, en esos puestos gerenciales, en la actualidad, yo creo que todavía es una barrera que todavía existe, donde se priorizan para puestos jerárquicos a los varones. Pero el principio protector tiene tres situaciones o tres eventos o reglas que rigen lo que son los beneficios para los colaboradores, como la regla que favorece al beneficiario o que favorece más al empleado. Por ejemplo, tenemos la ley del seguro social. En el caso de las mujeres por maternidad, el seguro social nos dice que tiene 42 días de vacaciones para que esa persona pueda estar con su bebé. Y luego en el Código del Trabajo nos dice que tenemos 30 días de prenatal y 30 días de postnatal. Entonces, en este principio protector, la ley se va a regir por el que favorece más. Entonces, ¿cuál nos favorece más? La ley del Seguro Social que nos dice que son 42 días, en comparación con el Código del Trabajo que nos dice que son 30 días. Entonces, en ese principio protector, siempre se va a buscar tomar la ley que más proteja al empleador según la causa que se esté tratando en ese momento. Como segundo principio tenemos el de irrenunciabilidad. En el artículo 3 del Código del Trabajo, pues nos habla que todo empleado
que ningún empleador puede a usted obligarlo a renunciar a lo que son sus derechos laborales, como sus prestaciones, sus vacaciones. Es irrenunciable. Seguidamente tenemos el de continuación, es otro principio. En este principio de continuación se refiere más referente a los contratos de trabajo. Por ejemplo, un empleado le voy a poner un caso, un empleado que se le ha hecho un contrato por 6 meses. Entonces, esa persona, en ese principio de la continuación, esa persona entró como con un contrato de trabajo definido, que son los 6 meses, ¿cierto? Entonces, al pasar esos 6 meses, la empresa le vuelve a extender el mismo contrato, entonces esa persona lleva ya 2 contratos consecutivos. Y el Código del Trabajo nos dice que si una persona tiene más de un año laborando para la misma empresa, sin tener ningún periodo de vacaciones, entonces esa persona puede avalar a la continuación o a la permanencia o a que su contrato sea renovado y tenga lo que es una contratación permanente. Otro principio es el principio de la igualdad. En ese principio, pues, se vela porque no exista em, desigualdades en la contratación. Por ejemplo, desigualdad de género, desigualdad de raza, desigualdad por... No sé si ustedes, un ejemplo sería, a mí me gusta mucho hablarles de ejemplos porque es así como nosotros nos comunicamos, creo yo, de la mejor manera. Un ejemplo podría ser que a una persona no se le contrate solo por vivir en una zona marginal. Y es cierto que muchas empresas pues se tienen la idea de que esas personas pueden tener vínculos o contactos con personas como mareros y cosas así. Entonces, en ese principio de la igualdad, en el Código del Trabajo nos dice que como empleadores no debemos nosotros discriminar a esas personas solo porque viven en esos lugares. Realidad. Otro principio es el principio de la realidad. En el principio de realidad se trata más sobre las actividades que se realizan en un puesto de trabajo. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo de un gerente de ventas que tiene un subordinado o una persona que está bajo su cargo. ¿Sí entienden cuando yo les digo que es un subordinado? Hola, ¿me escuchan? Los escucho muy callados. Sí. ¿Ok? ¿Ustedes entienden cuando yo digo subordinado? Subordinado es, por ejemplo, cuando ustedes No, tienen Lick. como personas a su cargo. Entonces, imagínense que Sandy, por ejemplo, es una gerente de ventas. Entonces, Sandy tiene una subordinada que puede ser Jennifer. Entonces viene Sandy y le dice a Jennifer que haga como todas sus actividades. Entonces, como Jennifer está bajo su subordinación o le tiene que rendir cuentas a Sandy, ella empieza a hacer todas esas funciones. Entonces, el principio de realidad me dice a mí que Sandy no está ejerciendo sus tareas como debe de ser. Entonces, Jennifer, puede venir a recursos humanos y decir, fíjese, licenciada, que mi jefa me está poniendo a mí a hacer todas sus tareas y sin embargo ella tiene un mejor puesto, ella gana más, yo tengo un menor salario, estoy más tiempo trabajando o mi jornada laboral se extiende, entonces ¿yo qué puedo hacer? Entonces, ¿qué hago yo como recursos humanos? Tengo que venir a ver los puestos de trabajo de Sandy, que es mi gerenta, y también tengo que ver a Jennifer, que es su subordinada. Entonces ahí que miramos una inconformidad, ¿cierto? Entonces, como recursos humanos, yo puedo hacer hasta un arbitraje que está haciendo Sandy como gerente, e incluso ella puede tener una penalidad, porque ella no está ejerciendo su trabajo como debe ser, porque ella se está aprovechando de la situación de su compañera de trabajo. Entonces a eso se refiere. Otro principio tenemos la buena fe. Principio de buena fe regula
tanto a los empleados como a los empleadores. Es decir, que, por ejemplo, alguien solo porque está molesto o porque se enojó con algún compañero, el principio de buena fe significa que usted, aunque esté enojado con la empresa, aunque a usted no le hayan aceptado sus vacaciones, aunque usted tenga algún problema, usted no puede venir y actuar de mala fe en su puesto de trabajo. Actuar de mala fe contra compañeros, contra equipo, por ejemplo, que usted venga de mala fe. Buena fe es lo que usted debe hacer, pero mala fe es que, por ejemplo, ustedes vengan y dañen un equipo de la empresa. Entonces ahí usted está actuando de mala fe y ese comportamiento puede ser hasta despidos. Otro principio es la racionalidad. En el principio de la racionalidad tiene mucho que ver en el tipo de relación que se lleva generalmente con el patrono. Aquí ya no estamos hablando de igual a igual, que igual a igual eran como sus compañeros de trabajo. Aquí ya sería como un puesto clave como recursos humanos, por ejemplo, una persona de talento humano no puede, según este principio de racionalidad, no puede venir y despedirla y despedir a ustedes o a cualquiera de ustedes, por ejemplo, si está enojado o si es el patrono, como lo son generalmente en empresas que son familiares, que por ejemplo vengo yo y me enojo y trabaja mi hermana conmigo y yo le digo, andate de aquí, no te quiero ver, todo lo que hiciste lo hiciste mal. Entonces, en ese principio yo no puedo actuar irracionalmente porque el Código del Trabajo me dice que todo proceso tiene que llevar perdón, que toda acción que usted haga en su puesto de trabajo, siendo empleado, siendo jefe, tiene que regirse siempre por el principio de racionalidad. Entonces yo no puedo venir y decirle, despídanse. Ve, no puedo venir y decirle, ándate de aquí, no te quiero volver a ver. Entonces, porque todo lleva un proceso determinado. Y como otro principio es el principio de la gratuidad. En ese principio, la empresa puede, por ejemplo, hacer algunos beneficios a sus empleados, como son las incapacidades privadas. No sé si alguna vez ustedes han tenido que ir a consulta médica, por ejemplo, a alguna empresa privada, como ser un hospital privado que no sea el seguro social. Entonces la empresa o en recursos humanos les dicen a ustedes que tiene que tener una certificación, su incapacidad tiene que tener una certificación y esa certificación pues incurre a un pago por parte del empleado. Entonces este principio de gratuidad pues se manifiesta en que la empresa, en el ente de recursos humanos, pueda, por ejemplo, hacerle o aceptarle a usted su incapacidad sin que usted haga una certificación y que la empresa diga, bueno, si viene el sello del doctor, la fecha, la hora, y no hay forma de que esta persona esté mintiendo, entonces que le acepten su incapacidad sin pagar esa certificación. ¿Me entienden? Sí, Ok, también tenemos el principio inconcluso, que es el derecho laboral. Siempre está en cambio y al final algunos casos son diferentes. El inconcluso significa que tanto las normas laborales siempre están en constante cambio. Entonces, un problema que puede surgir en este año y se solucione, por ejemplo, en el Código del Trabajo, la legislación laboral, este principio inconcluso me dice a mí que como las leyes laborales siempre están en reformas, entonces que no siempre se va a hacer una solución igual. Por ejemplo, el Seguro Social el año, no recuerdo en qué año, pero hizo despidos masivos, creo que fue como después del COVID o en el COVID, entonces esas personas quedaron sin empleo y muchas personas. Entonces, ¿cómo se resolvió ese caso en el pasado? No significa que así mismo se va a resolver, por ejemplo, ahorita en el futuro, porque puede hacer que las reformas laborales
están cambiando cada día, cada año. Entonces, a esto se refiere este principio inconcluso, que no todos los casos van a ser iguales. Y el último principio, según el Código del Trabajo, es el principio unitario. En ese principio unitario nos dice que la ley laboral se aplica por igual en cualquier parte del país. Es decir, que el Código del Trabajo siempre se va a aplicar si usted está en una aldea, si usted está en una ciudad, si usted está en cualquier departamento, la ley es la ley y no tiene ningún cambio. ¿Hasta este momento tienen alguna consulta o duda sobre estos principios? No, Lick, todo claro. No, Ok, ahora vamos a hablar de lo que son los contratos de trabajo. Según el Código del Trabajo, tenemos tres tipos de contratos laborales. Sandy, ayúdeme a leer, por favor. Sí, Lick. Contrato individual de trabajo. Definición y elementos esenciales. Consentimiento, objetivo, lícito y causa. Tipo de contratos, por tiempo determinado, indeterminado y por obra. Formalidades y requisitos legales. Ok, en los contratos de trabajo, como les decía, existen tres tipos de contratos de trabajo. Yo, cuando finalice la clase, les voy a agregar en unas herramientas, les voy a agregar lo que es el código del trabajo para que ustedes puedan revisarlo, ver los artículos. Ahorita yo les voy a mencionar los artículos donde pueden encontrar lo que son los contratos de trabajo. En las diapositivas yo no las presenté porque eso, pues, todo esto lo vamos a encontrar en el código laboral del trabajo. Entonces, en el artículo 37 ustedes van a encontrar lo que es el contrato de trabajo individual. En el artículo 38, el contrato por tiempo determinado. En el artículo 41, el contrato por obra determinada. En el artículo 42, la presunción de un contrato por tiempo indefinido. Entonces, ¿qué entienden ustedes por un contrato de trabajo? El contrato de trabajo individual, el cual puede celebrarse por un tiempo definido o determinado, la naturaleza del trabajo o el acuerdo entre las ambas partes. El contrato por tiempo determinado permite únicamente en situaciones específicas, por ejemplo, como un reemplazo temporal, trabajos eventuales o de temporadas. Por ejemplo, en las temporadas navideñas, no sé si ustedes han visto, por ejemplo, que las tiendas como de por departamento, como Zara, La Colonia, como es una época con bastante ventas, podría decirse así. Entonces contratan más personas para esas áreas, pero solo es para cubrir ciertos meses. Entonces a esas personas puede hacer que estas empresas se les haga un contrato por tiempo determinado solo para esa época navideña y es válido también. Y el contrato por obra determinada está generalmente para una obra específica. El vínculo termina automáticamente cuando concluye la labor establecida. Ese tipo de contratos por obras generalmente se ve más, em, los ingenieros lo hacen como cuando están haciendo una obra, un edificio, que contratan personal para choferes o personal de albañilería o zonas agrícolas. Entonces se hace ese tipo de contratos. Derechos y obligaciones. Derechos y obligaciones de los trabajadores. Igualmente, estos derechos nosotros los vamos a encontrar en el Código del Trabajo. Yo se los voy a compartir, como les dije. Jornadas laborales y descanso, vacaciones anuales, derecho a tener educación social, prestaciones, estabilidad y protección contra el despido injustificado, un ambiente de trabajo seguro y saludable, derecho a la no discriminación y a un trato digno. Esos son los que les acabo de mencionar, son los derechos de los trabajadores. Ahora, ¿cuáles son los derechos y obligaciones de los empleadores? Obligación de afiliar al trabajador al seguro social, sí, proporcionar una condiciones de... consulta, ¿Mane? Sí, una consulta. dígame. Disculpe que interrumpa. Me quedé con la incógnita cuando usted menciona sobre las descargas emocionales de los patronos. Ujú. ¿Cuántas veces es perdonable? Eh,
esa actitud del patrón hacia uno. Mm, bueno, es que no, usted me está Porque, hablando de cuando yo mencioné los principios, ¿verdad? exacto. Ese era del principio de racionalidad. La verdad que no es justificable que su patrono le falte al respeto. No es justificable. Y sin embargo, usted, si en su trabajo usted está viviendo una situación así, o con qué frecuencia esa persona lo hace, creo que sí tiene que haber una amonestación, o no sé si usted puede ir a recursos humanos, o cuando esa persona se tranquilice, poder hablar tranquilamente y decir, fíjate que como me hablaste o como manejas la situación cuando te enojas, creo que no es la forma correcta, pero ya si esa situación se sigue dando, entonces sí necesitarían llegar a otras instancias. Pero si usted me dice cuánto es como tolerable, creo que ninguna vez, porque tiene que haber un respeto mutuo. Entiendo esa parte. Mi pregunta es porque a veces uno de la sobrecarga de trabajo, pues uno se estresa y trae a la frustración, ¿verdad? Sí, Entonces, por ende, uno puede cometer quizás un error. sí, Dos, correcto. ya hasta Ta- tres creo que ya es una falta, ¿verdad? Sí, como yo le digo, o sea, no es justificable. Pero sí, a veces puede llegar a un consenso de que uno diga sí, o sea, está pasando por una situación complicada, pero en un tema real no es algo tolerable o que uno debe de tolerarlo. Ok, vamos a continuar. Me gusta que estén poniendo atención. Obligaciones de los empleadores, de los trabajadores. Las obligaciones, cumplir con su trabajo, desempeñar su labor, sus responsabilidades de acuerdo a su contrato de trabajo. Por ejemplo, cuando a ustedes se les extiende un contrato de trabajo, ahí mismo se les explica cuáles van a ser sus funciones, cuáles van a ser sus obligaciones, cuál es el tipo de trabajo, qué es lo que usted va a hacer y de acuerdo a eso van a hacer sus funciones y de acuerdo a eso se va a validar si usted está cumpliendo con su trabajo. Obligaciones, ¿qué más sería? Cumplir con su trabajo, ser puntual, desempeñar su labor, obedecer las instrucciones del empleador o del subordinado, guardar confidencialidad. Algunas empresas tienen personal de confiabilidad, por ejemplo, los que son más que todos en el área de económicas. No puede, por ejemplo, uno salir, si es empleado, no puede estar brindando información de la empresa a otras empresas, a otros empleados, porque es un delito, más si usted ha firmado un contrato de confiabilidad. Eso puede ser un delito o una causa mayor para un despido si la empresa se llega a dar cuenta y si tiene también la comprobante. Seguidamente estaremos hablando sobre las jornadas de trabajo. La jornada ordinaria son 8 horas, 44 a la semana. Dentro de las jornadas, pues se conocen la jornada diurna, la jornada nocturna y la jornada diurna. Cuando ustedes ya se pasan de esos horarios, existe lo que es el pago por horas extras. Y ese pago por horas extras también tiene una cantidad monetaria. Por ejemplo, si usted hace una hora extra en la jornada ordinaria, tiene un 25%. Si usted hace una hora extra en la jornada mixta, tiene un 50%. Y si usted hace horas extras en la nocturna, tiene un porcentaje del 75% sobre su salario normal y el salario mínimo es establecido por el gobierno y revisado periódicamente. Es decir, las empresas no pueden venir a decir y estipular un salario mínimo, sino que tiene que ser regulado. Terminación del contrato. ¿Cuáles son las causas? Las causas de la terminación puede ser por mutuo acuerdo, por expiración del término, por despido justificado o injustificado, como yo les estaba diciendo, que si ustedes no cumplen con sus obligaciones, entonces puede ser una causa para terminar su contrato. En el caso de preavisos, son notificaciones que con anticipación obligatoria, el preaviso en la terminación del contrato. Por ejemplo, si usted tiene un contrato
y usted antes de terminar ese contrato, usted dice, yo ya no quiero seguir con esta empresa, me quiero o usted mismo presenta su renuncia, entonces usted puede ser sujeto a pagar ese preaviso, no la empresa. Pero si al contrario es la empresa quien a usted lo despide y no le está dando ni tiempo, ni le avisó, ni le dio una notificación anticipada, entonces la empresa tiene que pagarle su preaviso. Al terminar su contrato de trabajo, también la empresa está obligada a la indemnización, que eso aplica en casos de despidos injustificados. Instituciones que supervisan la legislación laboral, tenemos la Secretaría del Trabajo y la Seguridad Social. Supervisa que las empresas estén cumpliendo con las leyes laborales, atiende denuncias y realiza inspecciones. Si, por ejemplo, usted tiene una situación en su trabajo y desde su trabajo no le resuelven o lo despiden injustificadamente, no le quieren dar sus prestaciones, entonces usted tiene que ir a la Secretaría del Trabajo, presentar su caso y ahí le van a resolver. También tenemos el Poder Judicial, resuelve conflictos laborales a través de los juzgados de trabajo. Actualmente en Honduras tenemos varios desafíos, como es la alta informabilidad laboral, la falta de conocimiento sobre los derechos laborales y la necesidad de modernizar la legislación para adaptarse a nuevas formas de empleo. Como conclusiones, ya finalizando lo que es la clase, ¿alguien me puede ayudar a leer? ¿Un voluntario? Yoli, ¿me escucha? Sí. La legislación laboral hondureña busca equilibrar los derechos y los deberes de los empleados y trabajadores. Dos, es fundamental la educación y la concienciación sobre los derechos para su efectiva aplicación. Referencias, Código de Trabajo de Honduras, Manual de Derechos y Obligaciones Laborales y también el análisis de legislación laboral en Honduras. Así es. Entonces, estamos ya finalizando lo que es nuestra clase de legislación laboral. Yo espero que ustedes hayan puesto atención. Igualmente, la presentación ustedes van a tener acceso, pueden leerla, pueden visualizarla. Como les digo, está pendiente que yo les voy a agregar lo que es el Código del Trabajo, también la legislación laboral de Honduras. Todo este material ustedes van a tener acceso a ellos si ustedes tienen dudas o algo. Seguidamente vamos a hacer un juego sobre lo aprendido en la clase. Vamos a comenzar. Ok, este juego vamos a emparejar. Dice, la legislación laboral en Honduras. ¿Qué es? Acuerdos entre empleados y empleadores. Correcto. Vamos a ver, ¿qué es el código del trabajo? Participen, por favor. Ya les dije que tiene puntos. ¿Qué es el código del trabajo? La normativa, Vamos a ver. Sí. Derechos del trabajador, ¿cuáles serían? Días de descanso, remuneración, horas de trabajo permitidas, protecciones legales para empleados, Protecciones legales para empleados. ajá. protecciones. Muy bien. Vacaciones laborales, ¿qué son? Los días, Mm, Lee. ¿Cuál? Por lógica, los días. Ajá. Muy bien. Estados. Salario mínimo, ¿qué entienden por salario mínimo? Remuneración establecida. Mínima Ok, establecida, perdón. ajá. Y la última. La más Jornada difícil. La laboral. Horas horas de horas trabajo. establecidas. A ver. Ah, ¿qué pasó? Ok. Bueno, espero que les haya gustado este juego. Eso era un poco para familiarizarnos un poco más con el tema que vimos. Sé que ha sido una hora bien extensa, donde solo estamos viendo lo que es teoría y yo no puedo hacer nada porque ya son códigos, normas y todo eso. Seguidamente, antes de finalizar la clase, yo les dejo una pequeña actividad
que ustedes la van a poder hacer individualmente. Yo se las voy a leer. Ustedes también la van a encontrar en en la plataforma. Aquí lo que tienen que hacer es un cuadro comparativo. Aquí ustedes, como competencia, dice identificar y comparar rápidamente las características principales de los tipos de contratos laborales según el Código del Trabajo de Honduras. Está súper fácil, ustedes pueden, ni siquiera tienen que estar revisando otros contenidos, ustedes vienen a la presentación, la pueden ver, o en los materiales que quedan agregados, como es el código del trabajo. Igualmente, quiero que visualicen que al final de este cuadro, yo aquí les dejo como referencia legal los artículos dentro del código del trabajo donde van a encontrar esta información. Entonces, solo es de dedicar un tiempo, leerlo y hacerlo. Incluso ahorita lo podríamos hacer un pequeño ejemplo. Contrato laboral por tiempo indefinido. ¿Cuál era? Indefinido. ¿Qué entienden ustedes por indefinido? Aquí les voy a dar como una pista. El contrato laboral por tiempo indefinido son aquellas personas que tienen ya una permanencia. ¿Me explico? Y el contrato laboral por tiempo determinado era el ejemplo que yo les di, por ejemplo, que en las épocas altas, como en Navidad, que vienen las empresas y contratan personal, Contrato o por las... temporada. Sí, correcto. Entonces, esas personas que entran bajo contratos por tiempo determinado, por ejemplo, se les puede decir que que va a durar su periodo de su contrato, va a tener una duración, por ejemplo, de 2 meses, de 3 meses. Entonces, a eso se refiere al tiempo. El determinado es al tiempo, o sea que yo ya le estipulo cuál va a ser, cuándo se va a finalizar su contrato y ya, si yo, por ejemplo, soy su empleadora y le hago un contrato por 6 meses, pero yo vengo y lo vuelvo a contratar, no le doy vacaciones ni nada, entonces se convierte en un contrato por tiempo indefinido. Listo, entonces eso es lo que van a hacer en esa tarea. Tiene un valor de 5 puntos, traten de hacerlo, tiene su tiempo. Ustedes van a poder estar viendo lo que es la plataforma y ahí está la fecha cuando lo tienen que subir. Esta es una actividad de forma individual, está un poco fácil y así. Vamos a comenzar así con pequeñas actividades donde yo les voy a poner, por ejemplo, aquí la referencia legal, pero va a haber un momento que yo les voy a decir, háganme tal investigación y yo no les voy a estar diciendo dónde la van a encontrar, sino que ustedes ya van a tener un poco más de experticia y saber qué documentos van a utilizar. Entonces, eso ha sido todo por hoy. No sé si tienen alguna consulta o damos por finalizada la clase. Y estoy a sus órdenes. Cualquier duda pueden pues abocarse conmigo. Ahí tienen mi contacto. Y de mi parte ha sido un placer poder estar con ustedes en ese acompañamiento de esa clase y poder aprender juntos. Gracias, Lee. Muy bonita la clase. Gracias. Espero que no haya Gracias. sido tan Una aburrida. consulta. ¿Va a realizar el grupo de WhatsApp? Sí, lo vamos a estar haciendo después de finalizar la clase. Yo creo que aquí tengo ya los datos de ustedes. Está bien, Lee, que ahí vamos a estar pendientes. Gracias, feliz Bueno, noche. sean puntuales, hagan las tareas y cuídense. Gracias, Bye Lee. bye. Bendiciones. Ok. Gracias. Gracias, gracias.